Saben que uno de los temas que más nos desafía es entender un poco, no sé, cuando vos conocés a alguien, lo primero que preguntás cómo te llamás, ¿qué haces? ¿No? Y cuando te preguntan qué haces, ¿qué decís? Bueno, yo trabajo acá, estudio, hago esto o hago la del pez. Nada, ¿no? Depende en el momento que te agarre. Pero uno en definitiva siempre tiene, digamos, el anhelo de una mezcla, ¿no?, de cosas entre lo que uno siente que fue llamado a hacer. La palabra llamado tiene mucho que ver con la vocación, ¿no? Entonces una parte de lo que uno hace está conectado con la vocación, o lo que uno siente, la inclinación, o siente internamente que fue llamado a hacer. Esa conexión con aquello que te apasiona, ¿no?, que te mueve a producir algo en el mundo, ¿no?, que sentís que tenés mucho que ver con eso. Y bueno, y por eso haces lo que haces. Algunos por esa vocación estudian una carrera, ¿no? Por ejemplo, estudian una profesión, por ejemplo, un médico, ¿no? ¿Quién estudia medicina? A ver, o estudió medicina. Bueno, algunos dicen, bueno, el que estudia medicina es más que un trabajo, es una vocación. Pero también la vocación se puede transformar en, bueno, obviamente, una profesión. Cuando te recibís, decís, bueno, mi profesión es, pero no todos los que tienen la vocación por la salud necesariamente se tienen que recibir, ¿verdad? O tienen que porque uno puede ayudar en esa área de diferentes maneras. Obviamente que una profesión no es lo mismo que la vocación, porque la profesión tiene, digamos, una formación en capacidades, en habilidades, en un montón de situaciones que se exponen o se corroboran generalmente con un título, con un certificado, ¿no es cierto? Yo tengo una profesión X, no sé, en informática. Bueno, estudié licenciatura en informática, aprendí, tengo este título, estudié canto, bueno, tengo a alguien que dice que canto bastante bien, ¿no? Aunque no es mi caso, porque yo no. Pero por ahí me gusta cantar y voy andando solo en el auto y voy cantando, pero claro, no necesariamente porque tenés la vocación de cantar, tenés la profesión de cantar, ¿verdad? Es así, o sea, pero uno puede decir, y mucho menos que tu trabajo sea cantar, porque uno puede tener una vocación, puede tener una profesión, y otra vez puede ser que trabaja de otra cosa, porque obviamente no te da el ingreso para que nadie considera que tu trabajo o que tu vocación sea válido para vivir. Tenés que pagar el alquiler y decir, bueno, tengo que trabajar de X, ¿no? Todo legal, digamos, ¿no? Tengo que trabajar de, no sé, Uber, qué sé yo. No que Uber, no. Bueno, algunos pueden decir, Uber es mi vocación, pastor, no se meta con Uber, ¿no? O yo tengo mi vocación, pero bueno, no es tan común encontrar gente que diga yo sí, pero aunque hay gente que le encanta manejar y está todo el día manejando y es feliz, y le encanta hablar con la gente, ¿viste? Eso que te subís al Uber o al taxi y te empieza a hablar y hablar y hablar, y el tipo es feliz hablando con la gente, hablándote, criticando al gobierno, hablando de esto, lo otro. Es feliz, digamos, pero y vos decís, este hombre nació para ser chofer de taxi, ¿ves? Y hay otros que lo sufren, ¿no? Porque están ahí diciendo, y agarré esto porque tengo que juntar unos mangos, porque tengo que pagar esto, lo otro, y vos decís, no ve la hora o se siente que eso no es para él y qué sé yo, ¿no? Y toda la crisis que viene. Entonces tenemos ahí un merequetengue todo confuso entre vocación, profesión, trabajo, propósito, misión, etcétera, ¿no? Tengo como hay un dibujito por ahí que ustedes van a encontrar. Acá cada uno tiene su librito, digamos, ¿no? No necesariamente son todos los uno, ¿no? Por ejemplo, habla de que la pasión es lo que amás, ¿no? Y está conectado con la misión. Pero si a eso le agregás la misión y vocación, es lo que el mundo necesita. O sea, lo que vos sentís que haces tu contribución a este mundo, ¿no? O a este tiempo. Y el propósito o la vocación con la profesión es por lo que te van a pagar, en general.
no necesariamente, pero puede ser que puedas trabajar de eso y cobres, o no. Y después tu profesión con la pasión es lo que haces bien, porque cuando uno se apasiona por algo, bueno, y en el medio de todo eso el propósito, ¿no? Como seguramente un tipo empezó a poner nombre y se le ocurrió hacer esto. Si podemos hacer un debate acá, lo podemos... ¿Están de acuerdo con esto o más o menos? Sí, alguno puede agregarle otra palabra, quitarle. No hay un libro estático sobre esto. No hay una... Ahora, si yo les tiro... ¿Y dónde está Dios acá? ¿En qué lugar está Dios de esto, no? Lo que nosotros llamamos, la palabra de hoy, llamados a más. Llamados a más. La palabra llamado tiene que ver con esta misma palabra vocación en latín. Vocare es llamado. En griego, kletos es llamado. Llamado es kleto. O sea, soy llamado. Tiene que ver, bueno, ¿y dónde aparece Dios? Bueno, quiero llevarlos a la palabra de Dios, que es la que nos habla de esto. Porque en realidad nosotros creemos, y acá entra la fe, que cada uno de nosotros nació con un propósito del Señor. ¿Cuántos creen eso? Algunos dicen, bueno, yo nací porque se unió un óvulo y un espermatozoide, en realidad el espermatozoide fecundó el óvulo, se formó y ahí apareció un feto y se formó y salí yo. Y acá estoy en el mundo tratando de sobrevivir entre tantas cosas del mundo, ¿no? Y hay gente que dice, no, yo creo que nací único, especial, como hace poco vimos, somos hijos, soy hijo de Dios, soy hija de Dios, tengo un propósito en la vida y dentro de ese propósito está mi llamado, que tiene que ver, claro, con lo que estudio, con lo que trabajo, pero tiene que ver también con lo que yo siento que Dios me eligió para este mundo, para hacer algo en este mundo, para llevar adelante algo que tenga que ver con Dios, con transferir la vida de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios. De hecho, cuando uno recibe un llamado, lo primero que recibe es, cuando hablamos hace poco también del Espíritu Santo, llamados a ser testigos del poder de Dios. No recibirán poder y me serán testigos, ¿no? Y entonces ese llamado es como que todo esto se envuelve, mi carrera, mi profesión, mi propósito, en algo que me termina satisfaciendo no solamente lo económico, porque parte de esto tiene que ver con lo económico, sino no solamente lo emocional. Bueno, me hace bien, mi trabajo me gusta, me siento cómodo, en algunos trabajos no me siento cómodo, por ahí me gusta la profesión, pero no me gusta cómo me tratan en determinado lugar. Pero más allá de todo eso, hay algo que me moviliza, que es obedecer el plan de Dios para mi vida. Y eso es algo que la Biblia habla tremendamente como algo que te saca digamos, de lo natural y te lleva a una esfera superior. O sea que vos podés estar en un plano, de repente, no sé, un trabajo digno, en una profesión digna, y de repente Dios te lleva a tomar algunas decisiones que tienen que ver con profundizar tu fe, con prepararte más en la palabra, con hacer cosas para la obra del Señor. Y es lo que la Biblia habla de llamado al servicio. Somos llamados a servir a Dios. ¿No? Es como que ese llamado viene por gratitud, pero también viene por una palabra que Dios pone en el corazón. Algunos de nosotros hemos recibido alguna palabra que Dios nos ha inspirado, nos ha movilizado, nos ha sacudido Bueno, y la Biblia está llena de estos ejemplos, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, los mismos discípulos de Jesús, ¿no es cierto? Cuando Jesús, algunos los llamaba, ¿no? y otros los seguían, y algunos que los seguían, Jesús les decía, miren que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, ¿no? Los aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene. Y a otros le decían, miren que no pueden, digamos, poner la mano en el arado y mirar atrás. O sea, no era que cualquiera decía, yo voy y sirvo como si hago algo. No, era como una cosa bien comprometida, ¿no?
A otro le dijo, deja de pescar y te haré pescador de hombres, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Quién era ese? Pedro, ¿no? Otro estaba cobrando impuestos y le dijo, sígueme, y dejó de cobrar los impuestos. Trabajaba en la FIP, ¿no? Trabajaba en la FIP, le pagaba muy bien, pero decidió irse a una escala superior a trabajar con el Señor, ¿no? Que no le prometió ningún sueldo fijo, pero le dijo, vení y te vas a sentir bendecido, completo, íntegro. Y es parte de lo que es la vida de fe, ¿no? La vida de servir al Señor, de sentir un llamado. No significa dejar un trabajo, pero significa que hay algo que te completa más, te satisface más, ya no solamente las emociones, lo económico, sino el alma y el espíritu. El alma y el espíritu. Entonces, cuando uno habla de llamado, habla de esa pasión, habla de ese propósito, habla de esa vocación, pero habla en una escala del espíritu. Que mucha gente te dice, pero vos estás loca, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué perdés tanto tiempo en ir a ayudar a la gente en ese lugar si esa gente no te lo va a pagar? ¿Por qué invertís tantas horas en esto o en aquello si eso no tiene reconocimiento en esta tierra? Es más, mucha gente te critica por hacer lo que haces, ¿no? Y mucha gente no valora eso que vos haces. Y uno dice entonces, ¿dónde está la cosa? Si la gente no la valora, si la gente o este mundo no la paga, entonces ¿dónde está la satisfacción de hacer y de servir y de obedecer el llamado de Dios? ¿Dónde está? Porque si no hay recompensa económica, porque si no hay valoración social, porque si no hay esa motivación extrínseca que a veces está movilizadora para un trabajo, para una cosa normal, ¿dónde está el secreto? ¿Dónde está? ¿No? Me acuerdo cuando yo me convertí, en ese momento las iglesias tenían reuniones todos los días. Había culto el martes, culto el miércoles, culto el jueves, el miércoles oración, el jueves enseñanza de la palabra, el viernes para lo nuevo, el sábado evangelismo, el domingo culto de adoración, y así teníamos. Y la campaña que hacíamos y claro, en mi casa yo estudiaba en la facultad y me decían, pero tenés que estudiar, porque de esto vas a vivir. ¿Para qué vas a la iglesia? No sé, algunos cuando a veces le dijeron, ¿para qué vas a la iglesia? No, y me decían, te están haciendo perder el tiempo. ¿No? ¿Y para qué estudias la Biblia si de eso no vas a poder vivir? Y así me decían, ¿no? Como algunos le han dicho, ¿y eso para qué? Bueno, pero es mi llamado. Y el que no entendía nada decía, ¿pero llamado de qué? ¿De dónde? ¿Llamado de dónde? ¿No? ¿Te están haciendo algo? ¿Qué te hacen? ¿No? ¿Algunos le han dicho eso alguna vez? ¿Cuántos le han dicho eso? Y uno se ha sentido como decir, ¿cómo le explico que tengo un llamado de Dios? ¿Cómo le explico que cada vez que hago algo siento una satisfacción más profunda de cualquier, ¿no? Cuando voy y ayudo a la gente, o cuando voy y le doy de comer a la gente en la calle, aunque no me pague nadie, pero no lo hago para sacarme una selfie acá, dándole de comer a los pobres que no tienen. ¿Viste esa gente que no? Pero eso no satisface, lo que satisface es algo superior a eso, ¿no? Y bueno, y uno dice, ¿cómo se lleva a cabo la obra de Dios? Y la obra de Dios se lleva a cabo con el llamado, con el servicio, con gente que siente eso de que Dios produce, es como algo que se enciende en el interior. Por eso quiero hablarles un poco de este grado de llamado, pero de una escala superior, por eso llamados a más. Así que primero quiero que me acompañen a Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. El apóstol Pablo dice algo muy claro, dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Así que tenemos un llamado a la esperanza. ¿Y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Tenemos un llamado a la herencia. Y número 3, bueno, está en el 19. Dice, ¿y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz.
O sea que lo que está hablando es que hay mucho más en la vida que un trabajo y una... No digo que... No lo estoy menospreciando. De repente, yo cuando estudié abogacía sentía que la abogacía era mi profesión. Amé esa profesión, la sigo amando porque también todavía hago trabajo de eso, pero siento como que Dios me fue llevando de poco, cada vez más a servir a Dios en una manera más profunda. No toda la experiencia es igual, pero en mí fue un proceso de compromiso cada vez. Pero yo, si bien ejercer la profesión me satisface, sentía que cada vez que hacía algo por lo que Dios me puso en el corazón, en mi caso particular fue predicar la palabra, era como que una llama de fuego interior se enciende. Yo creo que cuando uno conecta la vocación con la pasión, con esa misión en el mundo, es como que algo uno siente. Y esa luz que está hablando la palabra del apóstol, esa luz, esa revelación, esa claridad de objetivos en la vida, esa claridad de poner prioridades. Porque claro, todo se basa ¿en qué? En prioridades. En prioridades. ¿Qué pones primero en tu vida? Cuando vas a tomar la decisión, ¿con quién te vas a casar? ¿O dónde vas a vivir? ¿Dónde están tus prioridades? ¿Tu prioridad está en el nivel de ingreso económico? ¿Tu prioridad está en la fama? ¿Tu prioridad está en el éxito? ¿Dónde está tu prioridad? Y cuando uno tiene ese toque con lo sobrenatural, con ese espíritu de sabiduría y revelación que habla el apóstol, cuando uno tiene esa luz en el corazón, uno empieza a tomar decisiones en la vida a partir de ese llamamiento, a partir de ese direccionamiento espiritual, a partir de esa movilización espiritual, de tal manera que uno va caminando en la vida y va tomando decisiones más allá de lo que le gusta o lo que le ofrecen o lo que le pagan, de acuerdo a lo que siente que Dios le está guiando. Pero hermano, ¿usted está loco? ¿Cómo toma decisiones a partir de cosas que no se ven? Bueno, es la experiencia del Espíritu. Es la experiencia de decir, hago esto porque siento que es el llamado de Dios para mi vida. Y eso no tiene mucha explicación racional. Porque cuando lo vas a transmitir a otras personas, como no vivieron esa experiencia, sinceramente te dicen, bueno, cada loco con su tema. Y se va el loco feliz. Pero realmente uno no puede vivir en la vida queriéndole agradar a todo el mundo. No puede en la vida andar queriendo satisfacer a todo el mundo. No puede todo el tiempo tratar de querer quedar bien, porque de eso no se trata. Se trata de un llamado que va más allá de lo humano, más allá del pensamiento racional y va en un sentido de estar alineado con el propósito eterno de ese Padre glorioso que nos llamó y que nos puso en esta tierra para cumplir una misión. Amén. Claro, lógicamente te dice, estás medio chapa, media chapa estás. ¿Por qué haces lo que haces? Bueno, justamente porque hago lo que hago porque hay algo que me satisface más. ¿Hay algo que satisfaga más en este mundo que el dinero? ¿El dinero? Ya dijo un sabio, el dinero no es todo, pero cómo ayuda, ¿no? Eso lo dijo un profeta. Falso era, pero bueno. Otro dijo, yo solo quiero cantar en la radio para ganar mi primer millón, para tener una casa grande, donde quepa mi corazón. Tan, 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 tan. Se llamaba Basilo. Pero bueno, no necesariamente eso es el propósito o el llamado de Dios. Ay, pastor, yo tengo un llamado a hacer plata. Oh, sí, padre, oh. Bueno, puede ser que, no sé. No, me siento como que no está muy alineado a la palabra. No, pero para ayudar. Bueno, puede ser, todo puede ser. Pero siento, veo $1 y como mi corazón se enciende. ¡Pah! Y cuando ves un peso, no, mi corazón se va al piso.
Ya el corazón es el peso del diablo. Yo siento, el fuego se enciende cuando me dicen dólar, verde, y ¡aleluya! Y uno siente la pasión. Se le acaba la pasión cuando se va al verde y dice, bueno, no siento nada. Y bueno, dice, ahí no está. No, uno puede vivir una proyección a largo plazo pensando en lo temporal. Eso es la lenteja que vendió la primogenitura un muchacho llamado Esaú. Así que uno tiene que medir el propósito, el llamado, por algo más, no un llamado más profundo. El apóstol Pablo, un capo de este tema, en el libro de Romanos, hay 3 versículos, Romanos 1, 6 y 7, 1, 1 y después 6 y 7, dice, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús, mirá cómo él se consideraba, y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Así se presentaba, ¿no? Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados, acá aparece la palabra llamado, a pertenecer a Jesucristo. Y el 7 dice, y les escribo a ustedes, los amados que están en Roma, y son llamados, otra vez llamados, a ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y Señor les dé gracia y paz. O sea, acá habla de 3 tipos de llamado. El llamado de Pablo a ser apóstol, el llamado general de toda la iglesia que estaba ahí a pertenecer a Jesucristo, y el tercer llamado que Pablo habla a ser santo. Cualquiera que está en Cristo puede decir, tengo un llamado a pertenecer a Jesucristo. El primer llamado es ser parte del pueblo de Dios. Pablo habla del cuerpo y dice que en el cuerpo todos son parte del cuerpo. Uno es ojo, uno es mano, uno es dedo, y Pablo usa esta metáfora para representar que no todos son manos, no todos son ojos, no todos son pies, y cada uno necesita de otro. Entonces, cuando habla de los dones, cuando habla de los frutos, más que nada con los dones y los talentos, representa el cuerpo. Dice, algunos tienen el don de lengua, otro el don de sanidad, otro el don de milagros, otro el don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, el don de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hay dones que tienen que ver con el llamado a pertenecer al cuerpo. O sea, todos somos llamados, todos, porque Jesús vino a dar la vida por todos, a pertenecer a Jesús. Amén. O sea, yo no puedo decir, no, yo no soy llamado. No, vos sos llamada. Sos llamado a pertenecer a Jesucristo. Porque Dios te ama, porque tiene un propósito para tu vida, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso no es para algunos, eso es para todos. Hay un llamado universal, hay un llamado para que todos sean salvos, dice el apóstol Pedro, y que nadie se pierda. Amén. Que todos sean salvos. O sea, que yo no puedo decir, no, yo no fui llamado porque yo no tengo este don o aquel don. No. Aunque tu don quizás no sea el más visible o el más reconocido o el más aplaudido, vos sos llamado a pertenecer al cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, claro, hay algunos llamados especiales. El apóstol Pablo tuvo un llamado muy especial. El Señor, él era perseguidor de la iglesia y como hemos visto también en otras veces, el Señor lo llamó a predicar el Evangelio de una manera tremenda. Fue azotado muchas veces, fue perseguido. No todos tienen un llamado a vivir. Pablo fue mártir. No todos tienen un llamado al martirio, obviamente. No todos tienen un llamado a dar la vida en un país del África o de un país no alcanzado en el medio de países de musulmanes, o no todos tienen. Claro, hay gente que siente ese llamado, por ejemplo, a ir a una cárcel, a trabajar en la cárcel, o otros tienen un llamado a trabajar en los hospitales, otros a darle de comer. Bueno, hay gente que tiene un llamado a determinadas cosas y se siente feliz y pleno. Hay gente que tiene llamado a vivir cantando. Y uno dice, ¿cómo canta tanto? Bueno, porque Dios le dio algo y es feliz y puede estar 17 horas ensayando y está feliz. ¿No te cansás? No. Ahora tenés que estar 2 horas en la fila de un banco así y dices, ¡ay, me muero! Pero puede estar 17 horas parado, ¿verdad? Y no siente, está como nueva. Porque siente, es eso, ¿verdad? Es eso que no te cansa. Por algunos dicen, ay hermano, el servicio a Dios te cansa, te estresa. No, eso es mentira.
sea, hacerlo en la carne, sí. Hacerlo por otras motivaciones, sí. Pero cuando uno lo hace para Dios y uno lo hace lleno del fuego de Dios, uno está... No te cansa, no te cansa, porque ¿cómo te vas a cansar? Haciendo lo que más te satisface el alma y el corazón. No te cansa, no te estresa. Ahora, si uno lo hace con otras motivaciones, uno perdió la pasión, perdió el propósito, perdió la fe. Bueno, y ahí sí, eso te destruye, más porque estás en un terreno espiritual. O sea, ¿cómo vas a hacer la obra de Dios en la carne? Chao, el diablo se hace un festín, te come en pedacitos. Y la persona dice, no, estoy sirviendo a Dios. No es para... No, tenés que saber de que tenés que vivir una vida completa en el Señor. Por eso acá dice, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Es un tercer nivel de llamado. El llamado es llamados a más. O sea, Dios te llama a tener revelación de su herencia, tener revelación de su esperanza. Nos llama a vivir como hijos en este mundo, un llamado como hijos. Dios nos ha llamado a ser hijos de Dios, pero también nos llama a vivir de acuerdo al llamado que tenemos. Y eso es entrega, es sacrificio, es compromiso con el Señor. Por eso quiero llevarlos a un pasaje que está en el Antiguo Testamento, que es muy gráfico y es el llamado de un joven llamado Eliseo. El llamado de Eliseo es muy particular porque tiene una mirada muy gráfica de cómo un joven que estaba haciendo una tarea, de repente pasa el profeta. El profeta era el tipo más ungido de todo el país. El profeta Elías había orado y había descendido fuego del cielo, ¿no? Elías era la persona más renombrada porque habían visto que Elías oró y se detuvo la lluvia por 3 años y medio. O sea, Elías era una persona con mucho power. Tenía todas las, ¿no? Era como el tipo más... Y de repente Dios un día le dice a Elías, tenés que ir y tirarle tu manto o ungirlo a un joven llamado Eliseo, que no lo conocía nadie, pero que Dios sí lo conocía. Muchas veces la gente se sorprende cuando una persona es levantada por Dios, porque Dios conoce el corazón, lo que le pasó a David. ¿Se acuerdan cuando fue Samuel a ungir a los hijos de Isaí y no había ninguno y Dios le dice, lo que pasa que vos mirás lo que mira el hombre mira el exterior, pero Dios mira ¿qué cosa? El corazón. O sea que Dios está mirando el corazón de las personas que Él quiere usar en este mundo. Y ve esas personas que están dispuestas, que están con un corazón agradecido, que están como preparadas para que Dios le diga en el momento que Él quiera, Señor, contá conmigo, le dicen. Y así pasó con Eliseo. Vamos a leer, Eliseo dice, entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Y Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando como si nada. Y Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Y Elías le respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice. ¡Wow! Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Chao. Y con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Flor de asado se mandó. Y repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron, felices. No dice, pero yo creo que estaban felices. Se le comieron los bueyes a... Y después se fue con Elías como su ayudante. Tremendo, tremendo. Y este pasaje son 3 versículos nomás, pero nos representa la clave del llamado de Dios, de la plenitud de las personas que se encuentran con ese Dios maravilloso, que les dice, quiero que juntos hagamos algo en este mundo. Ayer escuchaba en un programa un grupo de jóvenes que se armó una ONG, se llama Jóvenes por el Clima,
y hacen unos trabajos tremendos luchando contra el cambio climático, haciendo cosas por la comunidad. Y yo decía, esperaba que en algún momento diga, somos de la iglesia tal y tal. No, no eran de ninguna iglesia. Pero tenían una cantidad de cosas y se movían porque algo los apasionaba y era luchar contra la contaminación y el tema del cambio climático. Y vos decís, wow, ¿cómo puede ser tanta gente? Por ejemplo, hay una organización que se llama Un Techo para mi País. Muchos jóvenes que van y construyen casas de gente que no tiene. Y no les pagan nada, pero van y eligen un día y van y construyen casas. Y vos decís, ¿qué los moviliza? Una pasión. Sienten que ayudando a la gente a tener su casa son felices. ¡Wow! Y uno a veces lo compara con otros que dicen, bueno, si alguien me necesita, que me venga a llamar. Y vos decís, bueno, qué loco, ¿no? Vos decís, pero Eliseo estaba ahí, estaba arando y laburando. Algunos se creen que el mover espiritual es algo tan místico, ¿no? Pero lo que vemos es que Eliseo no estaba orando, no estaba en un aposento ahí orando, diciendo, Señor, acá cuando vos me quieres. No, estaba laburando, o sea, estaba haciendo algo productivo, digan productivo. Estaba laburando el campo, la tierra, estaba generando, ¿no? ¿Qué sé yo? Una mirada de producción, estaba haciendo algo. ¿Pero era todo eso? No, no. Eso no era lo que más lo satisfacía en su interior, ¿no? Era lo que tenía que hacer en ese momento. A veces uno tiene que hacer cosas que no son las que más te satisfacen, pero hay que hacerlas. Hola. Ay, pero no siento que esto es mi llamado. Hágalo igual. Pero no siento que la gente reconoce que va a llegar el día que va a pasar el Señor y te van a tirar un manto. Aleluya. Algunos esperan que algún día Dios le tire un manto. El manto tiene que ver con el servicio. Ese manto era un símbolo de que Dios estaba llamándolo a Eliseo a ir a servir con el profeta. Claro, él no sabía. El profeta no le prometió sueldo, no le prometió una carrera. Ustedes saben que Eliseo después va a recibir una doble porción del espíritu de Elías. ¿Saben eso? Capítulo 2 de Segunda de Reyes, capítulo 2. Cuando Elías se va, él le dice, ¿qué querés que yo te dé? Y Eliseo le dice, dame una doble porción de tu espíritu. Ah, bueno, cosa difícil pediste, ¿no? Le salió caro los 7 años que trabajó para Elías. Pero el Señor se lo dio. O sea que, pero no es antes. ¿Y cuánto me van a pagar si sirvo a Dios? ¿Luego qué tenés en la cabeza? No se trata de eso. Se trata de entrega, se trata de vivir la experiencia de Dios, del llamado. Y Eliseo, en un momento... Claro que cuando puso ese pie ahí, ¿no? Meditó. Qué importante es meditar y no tomar decisiones apresuradas. Por eso es más valioso que Eliseo se hubiera tomado un par de días que si hubiera salido corriendo como un loco. Acá, sí, me voy con vos. No, no, no. Él le dijo, Elías le dijo, pensá en lo que vas a hacer. Ojo, mirá que esto no es un chiste. Hoy sirvo, mañana no. Sirvo, no sirvo. Sirvo, no sirvo. No, no, no. Dios te llama, dale con todo. Así que, ¿qué hizo? Hay una frase que dice quemar las naves. Bueno, él prendió fuego el arado. No estaba todavía la frase esa de quemar las naves, ¿vieron? Esa es una frase posterior. Pero él agarró y quemó el arado. Hoy le decía a alguien, ¿tenés que quemar el arado? Y te dice, ¿qué? Bueno, lee lo que hizo Eliseo, quemó el arado. O sea, él se jugó. Digan conmigo, se jugó. Ay, pero no será de Dios, no será de Dios. Agarra una margarita. ¿Es de Dios? No es de Dios. ¿Es de Dios? No es de Dios. ¿Es de Dios? Che, ¿y vos qué pensás? ¿Será de Dios lo que me tiró el manto? ¿Será el manto de verdad o un manto de mentira? Che, ¿y vos qué pensás? Y otro dice, no sé, anda a probar, anda a decirle, a ver, fíjate, ¿qué onda? Andate un par de días, hola, ¿cómo va? Vengo acá de prueba, vengo a hacer una pasantía espiritual. No hay pasantía en el reino. Ay, ¿no? Pero voy, pruebo, veo a ver qué onda, Señor, te sirve un par de días y vemos, ¿viste? No había transacción, no había nada, acá era. Mirá, esto es así. ¿Vos querés? Yo el manto te lo tiré, después vos agarrate. Y Dios no te obliga, pero Dios te inspira. Dios no obliga a nadie a servir. A ver si entendemos.
Dios no obliga. Pablo decía, siento que si no predico me muero. Me siento constreñido, soy deudor del Evangelio. Eso decía Pablo. Jeremías decía, cuando yo me quiero callar, siento un fuego en mis huesos. Jeremías 20. Siento fuego. ¿Y qué es eso? Es una pasión. Es algo que te viene de adentro, no es algo que te venden. No es algo que te motivan como esos que te venden cosas. No, es algo que Dios produce en el interior. Y eso viene por el Espíritu Santo del Señor. Porque yo creo que Eliseo estaba esperando ese día, mientras araba los bueyes, le veía... No, imagínate, iba con el arado atrás, veía los bueyes, y paraban los bueyes y hacían su necesidad, y él ahí, con el olor a bosta. ¿Cuándo será que Dios me quiera usar, Mientras tanto estoy acá oliendo bosta. ¿Alguno olió bosta? ¿Ahora o alguna vez en el campo? ¿Viste que el olor a bosta es bravo? Ahora los que están en el campo no se dan cuenta, pero cuando uno va al campo, ¿qué pasó acá? Y estaba Eliseo con una baranda. Lo primero que le dijo Elías cuando llegó, ¿qué fue? Bañate. No, encima tenía olor a bosta y olor a asado, porque había hecho el asado para toda esa gente. Ahora, ¿qué hizo? Ese llamado lo hizo ser generoso, ¿entendés? No fue a ver qué hago, te doy un buey, Señor, te los guardo. Le dijo a los bueyes, miren, los voy a dejar acá guardaditos, porque yo voy allá, si todo anda bien, bien, si no, vuelvo y seguimos ganando bueyes. No, él se jugó, agarró los bueyes y dijo, sí, los bueyes, vamos a morfarlos. No era vegetariano, se ve acá que no era, ¿no? No tenía todavía esa mirada vegana, ¿no? O sea que dijo, los bueyes me los dio el Señor, bueno, son para el pueblo. Y ni siquiera se los comió él, se los dijo, no es que los frizó, ¿entendés? Voy a agarrar los bueyes y los frizo, tengo para 7 años de comer bueyes. No, agarró llamó a toda la gente del pueblo y dijo, hey, ¿me quieren a mí? Sí, ¿cómo andán? Bueno, vamos a comer, me voy y voy a hacer una buena despedida. Así que agarró todos los bueyes y le dijo, chao, besito, me voy. Tremendo. Se jugó. Claro, uno lo ve y después dice, ¿cómo fue Eliseo que Eliseo se convirtió en el heredero de Elías? ¿Cómo fue que Eliseo terminó teniendo una doble porción? Si había un montón de discípulos, de profetas, ¿cómo fue que Eliseo llegó a ser Eliseo? Porque Eliseo podría haber sido uno más. Y porque Eliseo desde el día número 1 creyó en el propósito de Dios. No dudó. Desde el propósito, desde el día número 1 le dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero pastor, eso es para algunos, es para el que lo siente. Acá nadie se siente obligado a nada. Pero si Dios te está llamando, si Dios está poniendo algo, si estás esperando, bueno, ponete en línea, no te quedes esperando. Hay gente que dice, bueno, el día que Dios quiera voy a hacer algo. No, empezá ahora a hacer algo. Porque Dios llama a la gente que está trabajando. Estaba trabajando, ¿no? Eliseo estaba laburando, no es que estaba deprimido ahí, angustiado ahí, nadie me llama a mí, soy un pobre gil acá. Estaba ahí. No era su trabajo, no era lo mejor. Él seguramente no era lo más esperado, pero se estaba preparando, estaba esperando el momento de Dios. Estaba esperando el momento de Dios porque la obra no es nuestra, es del Señor. Es del Señor. Y Eliseo se fue a servir y ayudar a Elías. Pero si él quería otra cosa para su vida, él quería, viste, esa gente que no entiende, que no es que es apretar un botón, es el proceso. Es la felicidad de estar en el rumbo correcto del Señor. No es el cargo, no es el título. Ay, ahora que te nombraron tal, ¿qué sentí? Nada. Porque para mí servir a Dios es lo mismo con título, sin título, con cargo, sin cargo. O porque creen que cuando uno va a la presencia de Dios dice, oh, ahora que te nombraron, te voy a tratar mejor. Te trata igual o peor. Así que no es tan alegre eso, digamos, ¿no?
pero llegaste a la... ¡Ja! No llegaste a nada. Porque vos al que servís es a Dios, que no le importa lo que los hombres piensan. El trabajo es una responsabilidad. No es que Eliseo cambió cuando lo nombraron. No, Eliseo siguió siendo el mismo Eliseo. ¿O se creen que Dios se equivocó cuando le dio la doble porción de su espíritu? No, Dios no se equivoca. Dios hace como quiere y cuando quiere. Pero Dios mira el corazón. Y Dios mira hombres y mujeres que se alinean y que se ponen en la brecha para hacer su voluntad. ¿Amén? Algunos quieren llevar esta mirada empresarial, ejecutiva, ¿no?, de LinkedIn al reino de Dios. No hay LinkedIn. El Señor tiene otras redes en el cielo, pero no las podés modificar. No es que le preguntes, che, fulanito, vos decime cuáles son tus habilidades. Liderazgo, comunicación con la gente, piripipí, chamullo. Ahí no hay chamullo, ahí hay verdad. A ver, mostrame el corazón, ¿qué tiene adentro? No, este está bravo, no. Vamos con el siguiente, a ver, pasámelo. A ver, mostrame el corazón. No, este quiere sobresalir, tiene orgullo, este quiere... No, déjalo a seguir en el freezer un ratito más. A ver, este... Y así es, no es por otra cosa. Pero se ve que Dios le vio el corazón a Eliseo. Y Eliseo estaba ahí haciendo ese trabajo común. Pero estaba dispuesto. Y puso en primer lugar al Señor. Porque besó al papá, besó a la mamá. Y le dijo, gracias papi, gracias mami. Pero hasta acá, ahora el Señor me está llevando allá. Y los padres dijeron, bueno, ¿qué va a hacer? Si Dios te llama, voy a quemar los bueyes. Pero te invito al asado. Tremendo. Yo no sé cómo está tu vida hoy, ¿no? Si estás en el trabajo y tu trabajo no es tu vocación y estás ahí luchando. O si estás estudiando una profesión, pero sabés que todavía te falta y tenés una vocación, pero sabés que esa vocación está... Y pensás, ¿será que Dios me use con mi vocación? No, claro, indudablemente si Dios puso esa vocación es parte del llamado. Porque Dios no es loco, o sea, no te va a poner una vocación y después no va a tener sentido en el reino de Dios. No es que Dios te llamó a pasar la ofrenda en la iglesia y no te llamó a ser, no sé, locutor o director. No, tiene coherencia. Dios llama a alguien y lo une con toda su vida. Y también tiene conexión con la persona que Dios tiene para vos, a tu lado. Porque Dios es coherente, en un complemento. Amén. Pero bueno, el tema es bastante más complejo y más largo, pero la inspiración es a preparar nuestro corazón para lo que Dios quiere hacer. Yo sé que hay algunos y algunas Eliseos o Eliseas en esta noche. Hay gente que hoy quiere decirle al Señor, Señor, no sea mi voluntad sino la tuya. Señor, lo que vos tengas preparado, lo que vos quieras hacer con mi vida, heme aquí. Y cuando uno se pone en las manos del Señor, corre un riesgo, sí, el riesgo es que ya perdió el control. Y vos tenías determinado lugar, tenías tu casa, en mi caso tenía mi casa, en una ciudad, mi casa, Mar del Plata, tenía un estudio jurídico, tenía un nombre, tenía determinada cosa y de repente el Señor te dice, bueno, acá se terminó, ahora te llevo a otro lugar. ¿Pero qué hay? Bueno, hay un propósito. Y nos saca así con una familia, con 2 hijos, 9 y 12 años, a una ciudad para cumplir un propósito, pero en el momento no hay nada, pero sí está preparado por Dios. Pero si vos no tomás la decisión, nunca vas a entrar en ese propósito y así se va dando la vida. Y Dios te lleva acá y luego de allá, pero Dios tiene más. Pero algunas veces alguno piensa, pero el llamado de Dios es lo que veo. No, justamente es lo que no ves. Estoy más confundido que antes, pastor. El llamado de Dios no lo ves en el momento, pero se cumple en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios vas a ver la palabra de Dios cumplida, porque no vuelve vacía. Y Dios no hace nada sin cosechar el propósito. Entonces, en un momento vas a darte cuenta
Yo luchaba entre mi profesión, mi trabajo, el llamado pastoral, la visión, las cosas, y en un momento te vas a dar cuenta que todo tenía sentido y todo encaja en el rompecabezas del Señor. ¿Amén? Y nunca termina esto. Uno puede decir, como la serie, terminó el episodio tal, pero esta historia continuará. Amén. Oramos. Señor, gracias, Padre, por cada uno de tus hijas y tus hijos que hoy están acá con una pasión en la vida, con un trabajo que quizás es o no es parte de su profesión, o eso no es parte de su vocación. Y sienten la lucha de decir, ¿será que esto Dios me llamó? ¿Será que esto es todo lo que Dios tiene para mí? Y algunos tienen ansiedad porque quieren todo ahora. Ahora quiero ver la obra terminada. Quiero que el árbol tenga fruto en 2 años. Y el árbol va a tener fruto, pero tarda un proceso. Y quiero que ver tal cosa y tal otra en un momento, pero no, los tiempos míos no son los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son diferentes. Y Eliseo estaba en un proceso y Dios tenía sus tiempos. Dios ya había visto el corazón de Eliseo, por eso le habló a Elías. Y Dios ya tenía ese plan de esos 7 años que Eliseo iba a estar con Elías, pero nadie sabía más que Dios el día que Elías iba a ser arrebatado, por supuesto. Pero en ese proceso había un corazón humilde, entregado, dispuesto, sabiendo de que en la vida todo tiene en Dios un propósito. Y es difícil la espera, sí, pastor, es difícil la espera. Sí, es difícil, pero hay algo más allá que te moviliza y te inspira y te desafía. Es fácil la carrera. Yo siento que Dios me llamó a estar acá. Algunos, mire, la carrera no es corta, es de largo, es una maratón. No es carrera de 100 metros, es una carrera pero uno tiene que tener buena mirada para la dirección, porque en esa dirección vas tomando los pasos que te acercan a esa vocación. Y cuando vienen algunas visiones paralelas, algunas decisiones paralelas que a la larga te van a alejar del propósito y del llamado, vas a sentir la voz del Espíritu Santo que te va a decir por acá no, por acá no, por acá no. Pero Dios te va a guiar y te va a decir sí, por ahí sí, porque va a estar alineado a ese llamado, va a estar alineado a ese propósito, a eso que Dios encendió adentro, esa llama que tenés adentro. Y la llama no se va a apagar. Cuando ves que la llama se empieza a apagar, entonces acércate más al Señor, acércate más a la palabra, acércate más a la oración. Y ahí vas a volver a ver que tiene un sentido, que tiene una razón, que Dios no se equivoca, Dios no hace las cosas porque las hace. Cuando Dios le dijo a Pablo, te voy a usar, Dios cumplió su voluntad. No fue Pablo, fue el Señor que lo llevó a recorrer el mundo predicando el Evangelio, sin que nadie lo haya reconocido. Pero Dios tiene planes con gente desconocida. Dios no anuncia sus planes en las redes sociales. Dios no anuncia sus planes en los medios de comunicación. Dios no le dice a todo el mundo lo que Él va a hacer con tu vida. Solamente Dios lo sabe. Vos lo sabés, porque Él te lo revela. Y en el momento que Él quiere, lo revela a otras personas para que esas personas sean parte del propósito de Dios. Así que no andes buscando que la gente No, Dios va a hacer su voluntad y vas a ver que Él la cumple. Porque ese es el plan de Dios.
llamados a más. No te conformes con las migajas de este mundo. No te conformes con lo material que es pasajero. No te conformes con el reconocimiento humano porque es pasajero. Hoy está, mañana no está. Hoy te aplauden, mañana te abuchean. No te conformes. Andá por un llamado mucho más alto, mucho más arriba. Oh, gracias, Señor. Señor, bendigo a tu iglesia, bendigo a tus siervas, a tus siervos, bendigo a tus hijas y a tus hijos. Todos son llamados a pertenecer al cuerpo de Cristo. Todos son llamados a vivir una vida de dedicación al Señor. Todos son llamados a la santidad. Todos son llamados. Tiene tiempos el Señor y Dios va a escoger esos tiempos en tu vida. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo los bendigo, Padre. Bendigo esos corazones dispuestos. Bendigo los que te dicen sí, Señor. Los que te dicen sí como Eliseo, que no dudaron en seguir tus planes, Señor. Bendigo los que están dispuestos a quemar el arado. Bendigo, Señor, a los que están dispuestos. Gracias, Dios. Bendice a tus hijas y a tus hijos.